Bueno, Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús que van a ver este video. En esta ocasión pues vamos a hacer una refutación al falso maestro enemigo de la doctrina trinitaria, este sujeto llamado Yeider Cadáver o Yeider Cadaví. Este sujeto vale a presentar argumentos en contra de la doctrina trinitaria, pero vamos a exponer los errores de la lógica argumentativa que presenta y vamos a exponer sus errores doctrinales. Vamos a escuchar el video y procederemos a hacer la refutación. Si Jesús no es solo, ¿cómo no está solo Jesús? ¿Como Dios o como hombre? Si no está solo como Dios, siendo el Dios sobre todas las cosas de Romanos 5, entonces está acompañado de otro Dios. ¿Será así? Bueno, primero falacia. Cuando se presenta a Jesucristo como Dios sobre todas las cosas en Romanos 5, ahí se nos dice, se nos está hablando del Cristo. La pregunta es, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el Cristo? Bíblicamente, en Mateo 16, versículo 13 en adelante, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos sobre quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Aquí hay una persona con dos naturalezas, Jesucristo, haciéndole esta pregunta a sus discípulos. Sus discípulos le responden, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que algún profeta, otros dicen que otros dicen algún profeta. Entonces, aquí Jesús procede a preguntarle a sus discípulos, escuchen, una sola persona con dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana, preguntando a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La respuesta de Pedro es enfática, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no es una pregunta, Pedro está afirmando. Es una afirmación lo que Pedro está haciendo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Escúchase, es bienaventurado por reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús procede a decirle, ¿por qué es bienaventurado? Le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que el Padre que le revela a Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ese Padre no tiene carne ni sangre. Pero Jesucristo, mientras está hablando con Pedro, tiene un cuerpo de carne y sangre. Así que Jesucristo no es el Padre, ni el Padre puede ser Jesucristo. De ser Jesucristo el Padre, entonces tendríamos aquí dos padres, un Jesús Padre que tiene carne y sangre y un Jesús Padre y otro Padre que le revela a Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, pero este Padre que le da esta revelación a Pedro no tiene carne ni sangre. Entonces esto nos conllevaría a través de la lógica que aquí hay dos padres. Obviamente esto sería un error doctrinal y una herejía, y esto es precisamente lo que enseña este sujeto, falso maestro, el señor Cadaví. Entonces aquí a Pedro le he revelado que Jesús es el Cristo. Escuche, el Cristo es el Hijo de Dios. En Juan 20, versos 30 y 31, Juan dice, hizo Jesús además de estas muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero estas se han escrito. Es decir, aquí se nos está hablando de lo que Juan escribió en su evangelio. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo esto tengáis vida en su nombre. Entonces, el propósito de Juan, el apóstol, escribir un evangelio no es para que creamos que Jesús es el Padre, ni para que creamos que Jesús es el Espíritu Santo, sino para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Siempre que vamos a encontrar al Cristo en la Biblia, se nos está hablando del Hijo de Dios, porque son uno y el mismo. Entonces, en Romanos 9:5, en donde se nos dice que Cristo es Dios por sobre todas las cosas, allí no está diciendo el texto de ninguna manera que Cristo es el Padre, sino que ese que es el Hijo, allí se nos está hablando de que es divino, es una persona divina, tiene naturaleza divina. Entonces este sujeto quiere torcer la Biblia para hacer, primero para negar lo que la Biblia dice, y segundo para presentar un falso Jesús Padre que no es el Jesús que creyeron ni predicaron los apóstoles. Y que Jesús está acompañado de otro Dios, porque si Jesús no es solo... Escuche, ya esta es otra falacia. La doctrina trinitaria no enseña que Jesús está acompañado de otro Dios. Esto es falso, porque nosotros no creemos que el Padre es un Dios y que el Hijo es otro Dios, ni que el Espíritu Santo sea otro Dios. Creemos que hay un solo y único Dios, pero en el ser de ese único Dios subsiste el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña de que el Padre procede en todas las cosas. La misma Biblia nos enseña de que el Hijo, Jesucristo, lo declaró, yo de Él procedo, es decir, que Él procede del Padre, y que el Espíritu Santo procede del Padre. Esto lo declaró el mismo Jesucristo. Entonces no hay manera, siendo el Hijo y el Espíritu Santo procedentes del Padre, no hay manera de que sean del mismo Padre, ya que en 1 Corintios 8:6 se nos muestra que el Padre es improcedente, es decir, el Padre no procede de nadie. Pero tanto el Hijo como el Espíritu Santo son procedentes del Padre, entonces no pueden ser la misma persona.
aunque son el mismo Dios, no pueden ser la misma persona. Aquí encontramos una distinción personal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no creemos que sea otro Dios. Lo que este sujeto hace se conoce en lógica como la falacia del monigote de paja. Es decir, él hace una caricatura de lo que creemos los trinitarios y luego ataca ese falso argumento o esa caricatura que él creó, la ataca para dar la apariencia de haber refutado algo cuando él realmente ni siquiera está tocando los argumentos que presentamos nosotros los trinitarios. Simplemente esto lo hace para levantar una cortina de humo y dar la apariencia de haber refutado algo cuando no está refutando absolutamente nada. Y el mismo Jesús dijo en el capítulo 17, verso 3 de Juan, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, refiriéndose al Padre, y Jesús es Dios sobre todo. Aquí este sujeto, mañosamente, porque un enemigo del Evangelio, cita este texto. Para que te conozcan a ti, esto lo dijo Jesús, para que te conozcan a ti, hablando del Padre, oh Padre, el único Dios verdadero, pero ahí corta. Él corta el versículo y no sigue diciendo lo que el versículo dice. Dice, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta conjunción y une a Jesucristo al ser del único Dios y ser el mismo Padre. Pero no solamente esto, sino que se establece una distinción personal entre el Padre y Jesucristo. Y esto es grave para este sujeto. ¿Por qué? Porque esta gente que es miembro de esta secta que tanto ataca la doctrina trinitaria, la secta de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, este sujeto, ellos enseñan que Jesús es el Padre. El problema para ellos, y por eso él mañosamente no cita el texto completo, porque dado que para ellos Jesús es el Padre, entonces ellos tendrían a un Jesús Padre diciendo, para que te conozcan a ti. No dice para que me conozcan a mí, sino para que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, esto nos llevaría, por lógica deductiva, de que aquí hay dos padres. Un Jesús Padre que tiene un Padre. Entonces, esto nos llevaría, obviamente, a la conclusión de que este sujeto tiene o ha caído en la herejía prosopa duo pater, dos personas padres. No hay manera de que este sujeto, enemigo del Evangelio, pueda sostener su doctrina sin que él tuerza los textos. Obviamente, la Biblia no apoya la idea del falso Jesús solo que él profesa. Entonces, si no está solo, está acompañado de otro Dios. Otra vez la misma falacia. El concepto de Trinidad no enseña que el Padre sea otro Dios. En Juan capítulo 8, verso 16, Jesús declara, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Y luego dice, ¿por qué? Y este por qué es para explicar cuál es la causa de que el juicio de Jesús sea verdadero. Dice, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Escuche, la razón y la causa de que el juicio de Jesús sea verdadero es de que Él no es solo, sino que de que el Padre que lo envió está con Él. Entonces, este sujeto pone a Jesús, primero lo pone por mentiroso, segundo pone el juicio de Jesús como un juicio falso. Jesús dice que su juicio es verdadero y explica la causa de por qué es verdadero, porque Él no es solo, porque su Padre está con Él, y este sujeto quiere decirnos que Jesús sí es solo. Es decir, entonces, primero pone a Jesús por mentiroso, porque Jesús dice que Él no es solo y este sujeto dice que sí es solo. Segundo, pone el juicio de Jesús como un juicio falso, porque niega de que Jesús tiene un Padre y quiere venirnos a decir de que Jesús es el Padre. Entonces este sujeto tiene una doctrina que es blasfema en contra del Señor Jesucristo. Por eso que esta gente son anticristos, porque ellos desprecian al Hijo de Dios y arrastran a mucha gente tras esa herejía que profesan, pero que tuerce la Biblia para arrastrar a la gente a la perdición, creyendo en un falso Jesús Padre que no es el Jesús de la Biblia. Eso sería politeísmo. O sea que Aquí el politeísta es Él, porque en el texto que Él mismo cita, ya que Él cree que Jesús es el Padre, entonces cuando Jesús dice, Padre, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y luego dice a Jesucristo, a quien has enviado, Él tiene aquí a dos padres, tiene un Padre, Jesús, que tiene un Padre. Entonces, esto sí es politeísmo. La Biblia nos habla de que hay un solo Padre y es el Padre de Jesús. Entonces, este sujeto es politeísta. Él quiere esconder su politeísmo atacando a los trinitarios y levantando cortinas de humo y falacia, porque precisamente él no tiene argumentos reales para debatir, ya que yo lo he invitado a debatir y no ha aceptado hacer un debate en vivo, no ha querido hacerlo, como no tiene argumentos para poder refutar la doctrina de la Trinidad.
están demostrando el politeísmo, porque si Jesús no es solo, nuevamente pone a Jesús por mentiroso. Juan 8:16, y yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Escuchen, para él, en este texto Jesús mintió. Aquel que es la verdad, Jesucristo declaró, soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad, Jesús es el camino y Jesús es la vida. Para este sujeto, ese que es la verdad, mintió en Juan 8:16 diciendo que él no es solo. Porque él dice allá Jesucristo que él no es solo, sino que su juicio es verdadero porque el Padre está con él, pero este sujeto quiere decirnos que sí es solo. Pone a Jesús por mentiroso, blasfema en contra de Jesús y pone el juicio de Jesús como un juicio falso. Es decir, que no podemos creer en el juicio de Jesús como un juicio verdadero, según la lógica argumentativa de este falso maestro, el señor Jay del Cadáver. Si Jesús no es solo, entonces tiene la compañía de otro Dios. Así de sencillo, porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el problema para este sujeto? De que él no ataca los argumentos reales de la Trinidad. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Tenemos que sumar la palabra de verdad. ¿De qué manera el Hijo es Dios? El Hijo es Dios sin ser el Padre. Ahora, es otro Dios, no es otro Dios, es otra persona en el ser del único Dios. Lo podemos demostrar Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Aquí no dice uno soy, dice uno somos. En el uno de Dios hay un somos. Otro problema para este sujeto, enemigo del Evangelio, es que allí la palabra uno es un adjetivo cardinal neutro. Al estar en género neutro, que es la palabra griega en, al estar en género neutro no se le puede aplicar a la persona, sino que nos habla de unidad de sustancia, es decir, se le aplica a la sustancia. De manera que el hecho de que este adjetivo esté en género neutro no permite la unidad de persona, es decir, no permite de que el Padre sea el mismo Jesús, ni que Jesús sea el mismo Padre en este texto. Se establece una distinción personal entre ambos, pero también se establece una unidad de esencia, es decir, una sola esencia, dos personas. Es lo que nos está presentando el texto. El somos es la conjugación al plural, del verbo ser, en primera persona del verbo ser. Del verbo ser. Aquí Jesucristo está diciendo y el Padre uno somos. En el griego este somos es esmen, expresa existencia. Es decir, que el Padre y el Hijo existen siendo uno, pero en unidad de esencia, no la misma persona. Ya que al estar, nuevamente lo repito, este adjetivo cardinal en género neutro no permite la unidad de personas, sino la unidad de esencia. De manera que este sujeto ignora lo que realmente dice la Biblia. Por eso él niega la Biblia, es un anticristo, enemigo del Evangelio, enemigo del Hijo de Dios, y trata de arrastrar las almas tras una doctrina falsa para que la gente se pierda creyendo en un falso Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Entonces tenemos a cuántos dioses, a dos, o sea que Jesús... Fíjense que aquí no se puede sumar dioses, porque aquí se nos habla de unidad de esencia, Juan 10:30, una sola esencia. Una sola esencia, entonces no se pueden sumar dioses, se suman personas, dos personas, un solo Dios. Así que este sujeto pues desborda de ignorancia cuando ni siquiera entiende realmente lo que dice la Biblia. Está acompañado de otro Dios, politeísmo al descubierto. Ahora, Jesús, ¿cómo no estaba solo? Como hombre. Los hombres tenemos a un Dios. Él dice que Jesús no estaba solo como hombre. Otro problema. Él tiene a un Jesús hombre que no es Dios y a un Jesús Dios que no es hombre. Entonces, ese Jesús Dios que no es hombre estaba solo. Pero ese Jesús hombre que no es Dios sí, no estaba solo. Entonces lo que él hace es separar las dos naturalezas de Cristo, haciendo de estas dos naturalezas dos realidades distintas, es decir, dos personas en Cristo. Esto se conoce como nestorianismo. El nestorianismo es una herejía enseñada por un líder religioso del V siglo. Aunque Nestorio nace a finales del IV siglo, él vivió en el V siglo y propagó esta herejía que se conoce como nestorianismo. Es decir, separa las dos naturalezas de Cristo, naturaleza divina, naturaleza humana, y presenta dos personas en Cristo. Una persona divina que no es humana y una persona humana que no es divina. Dos Jesús, un Jesús divino y otro Jesús humano. Esto es lo que este sujeto está enseñando, una herejía que fue refutada, que fue expuesta desde sus inicios porque es herética. No entiende este sujeto lo que es la unión hipostática en Cristo Jesús. Dos naturalezas, una persona, pero lo que él nos está tratando de presentar son dos
dos personas en Cristo, es decir, dos Jesús, uno divino y uno humano. Mucho cuidado con este hereje, este enemigo del Evangelio que está enseñando una herejía. Ustedes mismos pueden investigar qué es el nestorianismo. Escuche, él en su afán de negar al Hijo de Dios, no le importa en qué herejía caiga o qué herejía abrace. Él sigue avanzando, negando al Hijo de Dios, pero sigue avanzando, abrazando nuevas herejías, porque esta doctrina de esta gente es un cúmulo de herejías. Doctrinas erradas y torcidas que niegan al Hijo de Dios y que niegan lo establecido en la palabra de Dios. Los hombres tenemos a un Padre Celestial. Todos los hombres, todos los que somos cristianos, tenemos a un Dios y un Padre. Bueno, siempre que Jesús hablaba una persona con dos naturalezas. No es que aquí Jesús hablaba como Dios y que acá hablaba como hombre, no. La naturaleza lo que hacen es comunicarle sus atributos a la persona que la posee, o también en el caso de la naturaleza humana le podía comunicar sus debilidades a la persona de Jesús. Pero no habían dos personas, una persona con dos naturalezas. Dos naturalezas. De manera que cuando Jesús se cansaba porque la naturaleza humana le comunicaba precisamente esta debilidad del cansancio. Sí, pero no es que esa naturaleza fuese otro Jesús, ni que la naturaleza divina fuese otro Jesús. Entonces este sujeto desconoce realmente lo que es la unión hipostática, desconoce lo que es la cristología sistemática, desconoce absolutamente todo. Pero aún así está enseñando, lo tienen como un gran maestro, este sujeto que de Biblia no sabe absolutamente nada. Así que mis amigos y hermanos, mucho cuidado con esta clase de maestros que tuercen las escrituras precisamente con la finalidad de negar al Hijo de Dios. Por eso ellos son anticristos, porque desprecian al Padre y desprecian al Hijo. Cuando ellos dicen que Jesús es el Padre, ya negaron al Padre. Es decir, ellos niegan ya que Jesús tiene un Padre. Pero resulta que cuando dicen que Jesús es el Padre, también negaron al Hijo, porque están negando que Jesús es el Hijo. Entonces, estos son los anticristos. El que niega al Padre y al Hijo, la Biblia es clara. El que niega al Padre y al Hijo es anticristo, precisamente esa doctrina que enseña esta gente que desprecia y niega al Hijo de Dios. Así que, mis amigos y hermanos, mucho cuidado con esta clase de falsos maestros que enseñan estas herejías. Hay que estar muy pendientes. Parecen cristianos, pero no lo son. Usan las Biblias cristianas, pero la tuercen para negar al Hijo de Dios e imitan los cultos de las iglesias cristianas, pero realmente su doctrina es herética. Así que mucho cuidado con esta gente. Sin nada más que decir por el momento, Dios les bendiga grandemente.